Parte sexta. Filosofía, primero de bachillerato, unidad 4. La reflexión filosófica sobre el ser humano, segunda parte. 4.1.2. La sociabilidad humana, la lucha de clases. Cuando se mira al pasado histórico, se ve que los seres humanos han vivido siempre en sociedad, ya que, como sabían los antiguos, la sociedad es imprescindible para su supervivencia y desarrollo. Pero, en opinión de Marx, hasta su época y a lo largo de toda la historia, los seres humanos han vivido divididos en dos clases antagónicas y opuestas, en lucha continua la una con la otra. La razón de esta división se encuentra en la relación de los humanos han mantenido con los medios de producción. Unos pocos han sido los dueños de esos medios y otros, los más, han trabajado a su servicio. Esto es lo que ha llevado a que los seres humanos siempre hayan estado divididos en clases sociales antagónicas, opuestas y en lucha, y dominados por una ideología o conjunto de ideas inventadas por los propietarios de los medios de producción para ocultar sus intereses, disfrazándolos con imágenes nobles y perfectos razonamientos. Esta división y la lucha de clases se manifiesta de la forma más clara con el surgimiento del capitalismo, como forma de organizar la economía, pero siempre ha existido, aunque disfrazada, su principal consecuencia, es que el trabajo, en lugar de realizar a los seres humanos como debería ocurrir, los ha alienado, es decir, los ha hecho vivir no para sí, sino fuera de sí, para otros, enfrentados unos con otros, enfrentados también a la naturaleza, y todo ello dando origen a una ideología que ha justificado esa situación y ha contribuido a mantenerla. Según Marx, el trabajo solo servirá para realizar adecuadamente a los seres humanos cuando se produzca la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, la división y lucha de clases darán origen a la fraternidad universal. Los humanos se relacionarán con la naturaleza como si fuera una prolongación de su propio cuerpo, y desaparecerá la ideología. Esta es la utopía comunista. El encargado de llevar a cabo la revolución que acabe con la propiedad privada de los medios de producción no puede ser otro que el proletariado, ya que es el único que constituye una clase universal. La universalidad que le da al carecer de todo y el representar lo común a todos los seres humanos, el trabajo, las anteriores revoluciones que se habían producido en la historia habían sido bien intencionadas, pero ineficaces, ya que estaban realizadas por clases particulares, cosa que no es el proletariado. Y aunque no habían sido conscientes de ello, buscaban solo su propio beneficio y no el beneficio de toda la humanidad. 4.1.3. La libertad humana, lo colectivo antes que lo individual. El marxismo parte de una creencia fundamental. No hay libertad individual, sino hay libertad colectiva. Si la libertad no es de todos, y solo se podrá hablar de que todos los seres humanos son libres en la medida en que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Afirmar que son libres aquellos individuos que pueden organizar su vida de acuerdo con sus convicciones personales no es más que un componente de la ideología que ha producido la clase dominante. Y hay que recordar que la ideología es siempre falsa, falsificadora y solo busca perpetuar la situación negativa que la ha hecho nacer. La auténtica libertad se dará cuando los seres humanos dominen colectivamente los medios de producción y produzcan los bienes capaces de satisfacer adecuadamente las necesidades de todos. Y la libertad así entendida no es un sueño, es algo que inevitablemente va a llegar. Marx poseía una concepción determinista de la historia y pensaba que más tarde o más temprano la historia caminaría inexorablemente hacia esa situación, hacia el paraíso en la tierra. Los seres humanos con su acción solo podían contribuir a acelerar o retrasar ese proceso inevitable. (4.2) El ser humano según Sigmund Freud. Este psiquiatra vienés tuvo una gran influencia en su época y durante todo el siglo XX, y su concepción del ser humano se ha reflejado ampliamente tanto en el mundo de la terapia, en el psicoanálisis como en el mundo intelectual y literario. El ser humano en Sigmund Freud, la estructura tripartita de la psique.
4.2.1. Para Freud, el psiquismo humano está formado por tres instancias o estructuras. El ello engloba las dos pulsiones primarias, irracionales y amorales de la naturaleza humana, no controladas por la conciencia, las sexuales y de autoconservación, eros o principio del placer, y las agresivas o de destrucción, tánatos o pulsión de muerte. Está constituida por algunos rasgos hereditarios y los deseos reprimidos del sujeto. El superyo es la estructura inconsciente compuesta por el conjunto de normas, prohibiciones y amenazas morales que el ser humano adquiere desde que nace. Es lo que se denomina la conciencia moral de la persona. Incluye los ideales y expectativas que el sujeto siente sobre él. El superyo se opone a los impulsos primitivos del ello, cuando estos entran en conflicto con la moralidad. C. El yo es la sustancia medida entre el ello y la realidad exterior. Al mismo tiempo posee un papel regulador y trata de ajustar sus pulsiones a las exigencias del superyo. En resumen, busca satisfacer los impulsos y pulsiones del ello, sin provocar conflictos con las creencias del individuo, aunque esto le genera una frustración permanente que Freud denomina neurosis. Se rige por el principio de realidad. Para Freud, el ser humano no es, pues, principalmente un ser racional, sino un ser de pulsiones y de deseos, de su inconsciente, tanto en su estructura como en su desarrollo. El ello, el yo y el superyo. 4.2.2. El sentido de la libertad humana. Hacer consciente lo inconsciente. El ser humano se convierte en el pensamiento de Freud, en un ser determinado psíquicamente, al estar dirigido por pulsiones irracionales de carácter inconsciente y al poseer también la misma condición, el superyo. Sus actos responden a una motivación inconsciente, de tal manera que no queda apenas espacio para la libertad. El ser humano freudiano es prácticamente un autómata instintivo, al servicio de pulsiones más o menos latentes. Hablar de libertad en un ser dirigido desde el inconsciente parece un juego de palabras, aunque la terapia psicoanalítica aplicada por Freud y sus seguidores va dirigida a liberar el inconsciente para facilitar su conocimiento y a acrecentar el dominio del sujeto sobre su vida psíquica y así aumentar su libertad. Ese camino de liberación parece demasiado limitado, porque el yo permanece bajo la influencia de un conjunto de fuerzas innatas y el superyo no es otra cosa que el conjunto de presiones que provienen del medio socio-familiar, con lo que no parece que el ser humano sea el dueño de su propia casa. La sociabilidad humana, represión y subliminación. Para Freud, la socialización es un proceso claramente represor del ser humano. Es la socialización la que provoca la aparición del superyo, que surge cuando el niño comienza a aceptar las pautas sociales que le van a permitir vivir en comunidad. El momento inicial de este proceso, según Freud, es la separación del niño pequeño de su madre, que es vivida dolorosamente y da lugar, en muchos casos, al complejo de Edipo. A partir de ese momento, las normas morales de la sociedad, interiorizadas en el superyo, se oponen a los impulsos primitivos, el ello, y la represión de estos últimos deseos se convierte en el principal mecanismo de defensa del individuo para integrarse en la sociedad. La represión es, entonces, el principal mecanismo para forjar la personalidad social de los seres humanos. Es inútil luchar contra ella, pues las necesidades biológicas de supervivencia y de conservación de la especie solo se pueden cumplir en sociedad. El ser humano solo puede ser él mismo viviendo en sociedad, y es inimaginable al margen de la misma. Y lo prioritario para esa sociedad es establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, para armonizar la convivencia de los que pertenecen a ella. La convivencia exige sacrificios muy crueles. Todo aquello que no esté específicamente destinado a ella en la conducta del individuo está prohibido, y la
presión es tan fuerte que no se limita a manifestarse mediante leyes, sino que se introduce en el mismo individuo, el superyo, como vigilante interno para convertirse en su mismo represor. La sociedad y la cultura bajo todas sus formas son la causa de la pérdida de la autenticidad, que es, en definitiva, lo que significa la individualidad. El ser humano es lo que le deja ser la cultura de la sociedad en la que vive, cuya finalidad no es la felicidad de los individuos, sino la convivencia entre los mismos. Algo que solo se logra mediante la represión de sus anhelos más fuertes, y es el propio hombre el que forja sus cadenas, porque por su propia condición dependen los demás, en mucho mayor grado que el resto de los animales. ¿Qué le queda entonces al ser humano? Tan solo canalizar su deseo inconsciente hacia formas de realización socialmente aceptables, como el arte y la ciencia. Este proceso Freud lo denomina sublimación, y según él está en la base de todo el progreso cultural. 4.3. El ser humano en el existencialismo. Albert Camus, 1913-1960, fue un novelista, ensayista, dramaturgo, periodista y filósofo francés, nacido en Argelia. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación nazi y en 1957 escribió el Premio Nobel de Literatura, uno de los principales exponentes de la corriente existencialista agnóstica en filosofía. Esta corriente se opone tanto a las visiones religiosas del mundo como a las ideologías totalitarias que dieron lugar a las grandes atrocidades del siglo XX. Según los pensadores existencialistas, el ser humano debe encontrar el fundamento de la vida en sí mismo, aceptando la ignorancia, el absurdo, el sinsentido y la esencia trágica de la vida. Solo desde este pesimismo activo se podrán crear las condiciones para una vida en justicia y libertad. En otras palabras, el ser humano no lo salvará ni Dios en el más allá, ni sus ideas en un mundo utópico, sino que debe procurar salvarse él mismo en este mundo, aunque sea con medios siempre insuficientes y precarios. Y con esto terminamos el tema entero, la unidad 4, la parte 2. La parte 1 ya está subida.